El comienzo del verano en diciembre trajo consigo una brisa fresca que aliviaba el calor sofocante del día limeño. El distrito de Barranco, crisol de juventud, arte y una libertad bohemia que siempre bullía como un horno, era un torrente de gente, un río humano donde apenas se podía poner un pie. A medida que la noche se hacía más profunda, el lugar cobraba aún más vida, rebosante de la energía vibrante que emanaba de los jóvenes, cada uno con su propio estilo y sus sueños a cuestas. La música apasionada de los artistas callejeros, las luces deslumbrantes de los bares y restaurantes que abarrotaban cada callejón, el aroma a anticuchos y picarones mezclado con el aire salado del Pacífico, y las risas de la gente eran como el gran corazón que hacía latir a Barranco, manteniéndolo siempre vivo y palpitante. Pero donde la luz es intensa, la sombra también es profunda. Detrás de la deslumbrante libertad de este barrio, a veces, un egoísmo que olvidaba el respeto por los demás florecía como un hongo venenoso, provocando el ceño fruncido de quienes lo presenciaban. Aquella noche, en el centro de esa sombra desagradable y peligrosa, se encontraban 3 soldados estadounidenses de piel oscura que habían prácticamente tomado como rehén una de las mesas al aire libre en una esquina del parque municipal. Con sus hombros anchos y su complexión robusta, bastaban para intimidar a la gente de su alrededor, y armaban un alboroto con una actitud descarada, como si el mundo entero existiera solo para ellos. El más corpulento y de voz más estruendosa, un hombre que se autodenominaba Bacon mientras reía a carcajadas, el sargento Anderson, parecía ser el líder del grupo. A su lado estaban el cabo Márquez, un tipo delgado de mirada afilada que escudriñaba su entorno como una serpiente, y el soldado Johnson, que, aunque no apartaba la vista de la pantalla de su celular, asentía mecánicamente a las bromas vulgares de Anderson. Ya habían vaciado varias botellas de pisco sobre la mesa, y sus rostros brillaban por el alcohol. El verdadero problema no era que bebieran ruidosamente, sino que estaban perjudicando directamente a todos los que los rodeaban. La zona que ocupaban era un área claramente designada como libre de humo para el disfrute de niños y familias, pero ellos, desafiantes, no dejaban de dar caladas a sus cigarrillos. El humo denso y nauseabundo se extendía con la brisa, haciendo que las personas que escuchaban a una cantante criolla cercana o las parejas jóvenes que paseaban con sus hijos se taparan la nariz, fruncieran el ceño y se alejaran a toda prisa. Un anciano, armándose de valor, se acercó y les dijo con calma que no se podía fumar allí, pero ellos, como si lo hubieran estado esperando, respondieron con un torrente de groserías en un inglés áspero. ¿Y quién diablos eres tú? ¿Acaso este parque es tuyo? Su tono amenazante fue suficiente para que nadie más se atreviera a poner freno a su comportamiento insolente. Su grosería no terminó ahí. Silbaban a las mujeres que pasaban bien vestidas, las calificaban con comentarios soeces que no se pueden repetir y se reían entre ellos. El aire libre y vibrante de la noche barranquina se estaba contaminando irremediablemente por la exhibición de poder y prepotencia de aquellos 3 hombres. Fue en ese preciso instante cuando, como si estuviera predestinado, 2 mujeres con una luz completamente diferente entraron lentamente en su campo de visión turbio y arrogante. No llevaban ropas llamativas, sino un atuendo cómodo y casual, pero de ellas emanaba un aura de calma y fortaleza, como si nada pudiera perturbarlas. Una de ellas tenía una hermosa melena larga y suelta, y cada vez que la brisa la agitaba, revelaba unos ojos de mirada clara y una mandíbula firme que resultaban impresionantes. Su mirada, profunda y serena, que parecía indiferente pero a la vez lo penetraba todo, dejaba entrever las incontables horas que había dedicado a forjarse a sí misma. Su nombre era Luciana Vargas, sargento segundo del Ejército del Perú y una de las mejores entre la élite de la élite, la Dirección de Fuerzas Especiales. Entre sus compañeros, era el pilar espiritual del equipo, conocida con el apodo de Cisne de Acero. A su lado caminaba su compañera, Sofía Rojas, una cabo a quien el corte de pelo bob hasta los hombros le sentaba de maravilla. Aunque todavía se percibía en ella un aire juvenil, su mirada era tan clara y resuelta como la de su superior. Las 2 acababan de completar con éxito una semana de agotador entrenamiento de infiltración marítima contraterrorista en la selva, un infierno que ponía a prueba hasta el último hueso, y habían decidido pasar su merecido y anhelado permiso en Barranco. Querían liberar la tensión del entrenamiento y contagiarse de la energía vital de la juventud civilizada. Al acercarse a la zona del parque, ambas percibieron instintivamente la fuente de la atmósfera desagradable y viciada que flotaba en el aire. El olor penetrante a tabaco y alcohol, y en el centro de todo, los gritos escandalosos. Sofía, con una expresión de preocupación, tiró suavemente de la manga de Luciana. Mi sargento, esa gente está creando un ambiente muy tenso. Creo que sería mejor que buscáramos una bodega tranquila en algún callejón. Luciana negó con la cabeza en silencio.
Su mirada ya estaba fija en el origen del alboroto, en la nube de humo de cigarrillo. Justo al lado del área de juegos donde los niños reían y se deslizaban por el tobogán, aquellos hombres fumaban con arrogancia, ignorando por completo el malestar y el sufrimiento de los demás. En los ojos serenos y hermosos de Luciana, una pequeña pero inextinguible llama de fría y azulada ira comenzó a arder. No, Sofía. No tenemos por qué retirarnos nosotras. Al contrario, debemos hacer que ellos se retiren. Vamos a comprar unas bebidas en esa tienda y sentémonos en aquella banca a descansar un rato. La voz de Luciana era, como siempre, grave y serena, pero en su interior resonaba una voluntad de acero, la determinación inquebrantable de no dar la espalda a la injusticia. Compraron 2 botellas de agua fría en una tienda de conveniencia y se sentaron en una banca no muy lejos de los soldados, justo en su campo de visión. Era una advertencia silenciosa, una presión tácita que decía, las estamos observando. Intentaron hacer oídos sordos a su alboroto, tratando de liberar la fatiga del entrenamiento mientras se ponían al día. Hablaron de temas profesionales, como el rendimiento del nuevo equipo táctico, y de los planes para el próximo entrenamiento de alta intensidad, e incluso compartieron algunas preocupaciones personales sobre el futuro. Sin embargo, todos sus sentidos, afinados como un radar militar de precisión, no dejaban de analizar cada cambio en el entorno, cada sonido, cada movimiento. La conducta de Anderson y su grupo, envalentonada por el alcohol, se volvía cada vez más descarada. Finalmente, se levantaron y comenzaron a deambular por el parque. Se acercaron a una pareja que se tomaba una foto con ternura, empujaron al hombre y trataron de pasarle el brazo por los hombros a la mujer, quien gritó y huyó despavorida. Sus acciones eran ya una violencia manifiesta. La gente a su alrededor, ahora por miedo, se apresuraba a evitarlos, y la vibrante y libre noche de Barrancos se estaba convirtiendo en una isla de terror por culpa de esos 3 hombres. Sofía, incapaz de contenerse más, se movió inquieta en su asiento, a punto de levantarse. Sus puños ya estaban tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Mi sargento, esto ya ha pasado de la raya. Deberíamos llamar a la policía. Luciana posó una mano tranquilizadora en el hombro de Sofía y la detuvo con voz queda. Alguien ya debe haber llamado. Nuestro momento de actuar es cuando el peligro de un daño mayor sea inminente, antes de que llegue la autoridad. Aún no es el momento. Mantén la calma un poco más y observemos la situación, Sofía. Con una férrea disciplina, Luciana contenía su ira, que hervía como un volcán, tras el sólido dique de la razón. Sabía por experiencia que intervenir de civil requería más prudencia y cautela que la más peligrosa de las operaciones militares. Sin embargo, ese dique de paciencia comenzaba a tambalearse peligrosamente ante la marea turbia y violenta que se avecinaba. La mirada contaminada del grupo de Anderson, después de haber causado problemas en otro lugar, finalmente se posó sobre las 2 mujeres sentadas en la banca, serenas como 2 cisnes altivos. Anderson, a pesar de sus pasos tambaleantes por la borrachera, detectó con un instinto animal el aura extraordinaria que emanaba de Luciana. A diferencia de otras mujeres, ella no desviaba la mirada con prisa ni mostraba miedo. Su belleza natural y su aire distinguido, evidentes a pesar de su sencillez, encendieron en él un deseo de posesión bajo y retorcido. Con una sonrisa bestial, se dirigió a sus compañeros. Hey, amigos, parece que la verdadera fiesta de esta noche empieza justo ahí. A esos cisnes blancos tan orgullosos hay que romperles las alas y arrastrarlos al suelo para que sepan bien. Marcus y Johnson respondieron con risas vulgares y lascivas, como si hubieran estado esperando esa señal. Los 3, como lobos hambrientos, se acercaron a la banca donde estaban sentadas Luciana y Sofía. Con cada paso que daban, un hedor a alcohol rancio y tabaco impregnaba el aire, y el sonido de sus botas militares parecía engullir todos los demás ruidos del entorno. En un instante, una sombra gigantesca cubrió la banca. Luciana y Sofía, como si se hubieran puesto de acuerdo, levantaron la cabeza en silencio para mirar a los intrusos. Anderson invadió su espacio tranquilo con una voz grasienta. Hola, preciosas. ¿Qué hacen tan solitas en una noche tan espectacular? ¿Quieren que estos papis les hagan compañía para que no se aburran? Sin esperar respuesta, Anderson se dejó caer bruscamente junto a Luciana. Su cuerpo pesado golpeó la banca, que crujió como si estuviera gritando de dolor. Marcus y Johnson se plantaron frente a ellas, bloqueándoles cualquier vía de escape como una muralla de hierro. Era una amenaza clara, un preludio a la violencia. Luciana, con una mirada clara y sin el menor atisbo de vacilación, miró a Anderson directamente a los ojos y dijo en un inglés de pronunciación impecable y articulada.
le pido amablemente que se retire. Deseamos descansar en silencio. ¿Podría, por favor, buscar otro lugar? El inglés, tan fluido y culto, desconcertó a Andersen por un momento, pero esa sorpresa se transformó rápidamente en una arrogancia y un deseo de conquista aún mayores. Acercó su rostro al de Luciana y gritó, deliberadamente más alto. Vaya, vaya. Hablas un inglés de primera. Y además eres lista, eso me gusta todavía más. Pero, muñeca, desperdiciar una noche de viernes tan increíble como esta es un pecado capital. Nosotros podemos enseñarte lo que es la verdadera diversión, lo que es un hombre de verdad. Justo cuando su mano se movía con un gesto lascivo para rodear el hombro de Luciana, Sofía, sentada a su lado, no pudo soportarlo más y se levantó de un salto, como un resorte. No se atreva a ponerle una mano encima. La voz de Sofía fue aguda, pero Andersen soltó una carcajada burlona, como si todo aquello le pareciera divertido. Tranquila, pequeña. No te pongas tan nerviosa. Solo buscamos amigas para pasarla bien esta noche. El dinero no es problema. ¿Cuánto por las dos? Una noche será suficiente, ¿verdad? Una propuesta explícita de prostitución. Era un insulto atroz, un acto que pisoteaba el alma, desprovisto del más mínimo respeto humano. En ese instante, la hermosa mirada de Luciana se tornó tan gélida como una noche de invierno en la puna. Suavemente, tomó el brazo de Sofía y la hizo sentarse de nuevo. Luego, lanzó a Andersen una última advertencia, casi un acto de misericordia. En este momento, ustedes están deshonrando el uniforme que visten y causando un daño irreparable a todas las personas aquí presentes. Se lo advierto por última vez. Desaparezcan de aquí, ahora mismo. Las palabras de Luciana contenían una fuerza abrumadora. Pero para Andersen, cegado por el alcohol, la arrogancia y un prejuicio retorcido, no fueron más que el regaño impertinente de una niñata. Soltó una carcajada mientras le echaba el humo del cigarrillo que tenía en la boca directamente a la cara. ¿El honor militar? ¿Qué saben ustedes, niñitas débiles, sobre ser un soldado? Un soldado es un verdadero guerrero, como nosotros, que arriesga su vida en combate. Ustedes solo son. Antes de que pudiera terminar la frase, la mano asquerosa y vulgar de Andersen se deslizó como una serpiente hacia el muslo de Luciana. Un acto de acoso sexual, explícito e irreversible. Ya no había lugar para más advertencias. En ese instante, Luciana tomó una decisión. Disiparía la oscuridad. En esa fracción de segundo, Luciana susurró algo. Su voz ya no era ni fría ni cálida. Era la voz de un vacío absoluto, aterradoramente sereno y solemne, desprovisto de toda emoción. A partir de este momento, todas sus acciones eran consideradas una grave violación del Código de Justicia Militar del Perú y del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Visitantes. Anderson parpadeó con sus ojos borrachos y preguntó. ¿Qué? ¿Qué demonios está diciendo esta perra? Luciana se levantó en silencio, como una flor de loto blanca que florece en la oscuridad. Sus ojos ya no albergaban ira ni desprecio. Solo había en ellos un juicio frío para controlar la situación por completo y la convicción de acero de cumplir con la misión que su patria y su pueblo le habían encomendado. Como soldado de la República del Perú, procederé a emplear la fuerza mínima necesaria para corregir la conducta ilegal y deshonrosa de ustedes, nuestros aliados. Al terminar esa frase, todo el ruido y el caos del parque de Barranco se detuvieron por un instante, como por arte de magia. Y entonces, comenzó un juicio de la justicia, silencioso y abrumador, que nadie podría haber imaginado. La declaración de Luciana no fue una simple frase. Fue la señal de partida para una acción grabada a fuego en sus huesos y músculos a través de miles y miles de horas de entrenamiento. Con la velocidad de un relámpago, interceptó la gruesa muñeca de Andersen que se extendía lascivamente hacia su muslo. Atrapada en su agarre, la muñeca de Andersen quedó inmovilizada, como si estuviera sujeta por un torno de acero. Sin la menor vacilación, Luciana giró la muñeca hacia adentro mientras se ponía de pie. Utilizar la fuerza y el peso del oponente en su contra para desequilibrarlo y someter sus articulaciones con un mínimo esfuerzo. Era una técnica de combate avanzada que solo unos pocos elegidos en las fuerzas especiales dominaban a la perfección. ¡Arg! El corpulento Andersen soltó un grito de dolor agudo, como si su muñeca estuviera a punto de romperse, y se inclinó hacia adelante. Luciana aprovechó para torcerle el brazo por la espalda mientras con la otra mano presionaba un punto vital en la nuca. Aunque estuviera desprevenido por el alcohol, la escena era increíble, un gigante como un elefante, inmovilizado por lo que parecía una delicada orquídea. El movimiento,
tan preciso y silencioso, pareció congelar el aire a su alrededor. Ante esa muestra de dominio absoluto, Marquez y Johnson, que se habían quedado atónitos, reaccionaron tardíamente y se abalanzaron sobre Luciana, gritando insultos. «¡Maldita loca!». Marcus, ciego de ira, lanzó un puñetazo descomunal, pero Sofía ya se había interpuesto en su camino, ágil como una golondrina. Sofía leyó la trayectoria del puño que Marquez lanzaba con un amplio arco por encima del hombro. Se agachó ligeramente para esquivar el golpe, que pasó silbando junto a su cabeza. En esa fracción de segundo en que el cuerpo de Marquez quedó completamente expuesto y sin defensa, ella no desaprovechó la oportunidad. La palma de la mano de Sofía, como un abanico de acero, golpeó la barbilla de Marcus de abajo hacia arriba con una fuerza precisa y contundente. No fue un golpe para romper huesos, sino un impacto fatal diseñado para sacudir el cerebro y causar una pérdida de conciencia instantánea. Marcus soltó un sonido ahogado, KGH, su visión se nubló y, como un robot al que le cortan la energía, se desplomó hacia atrás. Solo quedaba Johnson, paralizado por el miedo. Al ver a sus dos compañeros neutralizados tan fácilmente ante sus propios ojos, su rostro se puso pálido como el papel y comenzó a retroceder torpemente. Pero Luciana no tenía intención de darle la oportunidad de escapar y causar más alboroto o dañar a algún civil inocente. Sin perder la postura con la que sometía a Anderson, con la pierna libre, pateó con precisión una chapa de botella que había en el suelo. La pequeña chapa voló trazando una parábola, como si tuviera vida propia, y golpeó a Johnson justo en el entrecejo. No le hizo daño, pero el mensaje de advertencia y la abrumadora diferencia de habilidad que contenía ese gesto fueron suficientes para que Johnson se quedara clavado en el sitio, como si un poste invisible lo hubiera anclado al suelo. El tiempo total transcurrido desde que Luciana neutralizó a Anderson, Sofía incapacitó a Marquez y Johnson perdió toda voluntad de huir no llegó a los 10 segundos. Un profundo silencio, como si hubieran arrojado un balde de agua fría, se apoderó de los alrededores del parque. La gente que momentos antes temblaba de miedo ante los tres corpulentos soldados, ahora observaba con la boca abierta, incrédula ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Más que un acto de violencia brutal y desagradable, parecía una exhibición de artes marciales, altamente controlada y hasta elegante. Dos mujeres de apariencia delicada habían neutralizado en un instante a tres hombres que las doblaban en tamaño y peso, y lo habían hecho con un mínimo de movimiento y fuerza. Luciana, manteniendo su postura de control sobre Anderson, se dirigió a la multitud con una voz clara y serena que resonó en todo el parque. Ciudadanos, lamento profundamente la alarma causada por este alboroto. Somos soldados del ejército del Perú. Estos hombres, olvidando su deber como soldados, amenazaron a los ciudadanos de nuestra nación aliada, por lo que hemos procedido a asegurar su custodia de acuerdo con las regulaciones militares. Por favor, pueden estar tranquilos y continuar disfrutando de su noche de viernes. Aunque su voz era baja y tranquila, la fuerte convicción, el sentido de la responsabilidad y la cálida consideración hacia los ciudadanos que contenían sus palabras tuvieron el increíble poder de calmar los corazones asustados de la gente, como la nieve de primavera que se derrite bajo el sol. Solo entonces la gente pareció despertar de su estupor y, uno a uno, tímidamente, comenzaron a aplaudir. Lo que empezó como un aplauso aislado de unas pocas personas, pronto se convirtió en un estruendoso clamor de vítores y ovaciones que llenó todo el parque de Barranco, a medida que la gente se contagiaba de valor unos a otros. Fue en ese momento cuando los tres soldados estadounidenses comenzaron a comprender, con una claridad dolorosa, la magnitud del estúpido y terrible error que habían cometido, y contra quienes se habían atrevido a comportarse con tanta arrogancia. El efecto del alcohol se desvaneció, reemplazado por un miedo helado. Las dos mujeres a las que habían menospreciado como niñitas y de las que se habían burlado como un ligue de una noche, eran seres a los que no podrían ni aspirar a igualar, aunque entrenaran toda su vida. No eran simplemente mujeres. Eran guerreras forjadas con una voluntad de acero y el sudor de un entrenamiento infernal, miembros de la unidad más honorable del Perú. Las luces intermitentes de las sirenas pintaron caóticamente la noche de Barranco, y pronto, con el sonido de las botas pesadas, llegaron la Policía Nacional del Perú y la Policía Militar de la Embajada estadounidense. Para cuando llegaron, la situación ya había sido perfectamente controlada por Luciana y Sofía. El suboficial mayor Guedes, el militar de más alto rango de la patrulla de la PM, vio a sus hombres humillados en el suelo, gimiendo de dolor y vergüenza, y a las dos mujeres soldado peruanas que los mantenían sometidos sin el menor movimiento. Al ver las miradas de asombro y admiración de las docenas de ciudadanos que las rodeaban aplaudiendo, comprendió toda la situación sin necesidad de hacer preguntas.
Luciana le mostró respetuosamente su identificación militar y le informó de la situación de manera concisa y precisa, relatando solo los hechos objetivos, sin rastro de emoción. Después de escuchar su informe, el suboficial mayor Debe suspiró profundamente e inclinó la cabeza ante Luciana y Sofía, con una vergüenza y una disculpa que nacían de lo más profundo de su ser. Como soldado, y como ser humano, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Por favor, dejen que nos encarguemos de estos individuos deshonrosos. Les prometo aquí mismo, en nombre del honor de nuestras fuerzas aliadas, que este incidente no se tomará a la ligera. Anderson y sus compañeros, sin oponer la menor resistencia, fueron escoltados por los policías militares, con la cabeza gacha como criminales. Las miradas frías y despectivas de los ciudadanos que los siguieron mientras se iban les dolieron más que cualquier castigo físico. Finalmente comprendieron que su estúpida y pueril bravuconada de una noche había destruido por completo la vida y el honor de soldados de los que una vez se sintieron tan orgullosos. Unas semanas después, una carta enviada por el sargento Anderson llegó a la base de Luciana en Chorrillos. En ella, informaba que había sido sometido a un consejo de guerra y que se había decidido la sanción más severa, la baja deshonrosa. Junto a la noticia, adjuntaba una larga carta de arrepentimiento escrita en un español torpe pero esmerado. La carta estaba manchada con marcas de correcciones y lágrimas. A la respetada sargento segundo Luciana Vargas y a la cabo Sofía Rojas. La conducta que tuvimos aquella noche fue un error terrible e imperdonable, para el que no existe excusa alguna. Perdimos la razón por el alcohol y, olvidando nuestro honorable estatus como soldados, les causamos a ustedes dos y a todas las personas que estaban allí una herida y un malestar imborrables. Especialmente, siento la necesidad de postrarme en el suelo para pedir perdón por haberlas menospreciado y ofendido con palabras y actos indescriptibles, simplemente por ser mujeres y por el terrible prejuicio de tener un color de piel diferente al nuestro. La carta contenía una confesión honesta y dolorosa sobre el profundo sufrimiento que había experimentado por el racismo mientras crecía, y cómo ese dolor se había transformado, sin que él se diera cuenta, en ira hacia los demás y en una violencia retorcida. Dijo que estaba profundamente desesperado al darse cuenta de la terrible verdad, que él mismo había empuñado el cuchillo de la discriminación, que tanto odiaba y maldecía, contra otros inocentes. Ustedes dos me enseñaron con su ejemplo lo que es la verdadera fortaleza y de dónde emana el verdadero honor. Me hicieron comprender hasta la médula que no se trata de la violencia física que oprime a otros ni de una arrogancia vulgar, sino del noble autocontrol en cualquier situación. Ya o valor de asumir la responsabilidad de las propias acciones hasta el final, y del corazón cálido que respeta a los demás tal como son. Frente a su imagen, tan digna y admirable, me di cuenta de lo vergonzoso y patético que era yo, una simple mota de polvo. Al final de la carta, añadía un ferviente compromiso: al volver a su país, estudiaría psicología en la universidad y dedicaría el resto de su vida a ayudar a personas que, como él, sufrían por heridas emocionales, y a luchar contra toda forma de discriminación en el mundo. Luciana dobló la carta en silencio y la guardó en el bolsillo de su uniforme. No se molestó en responder, pero en su corazón, apoyó en silencio su nuevo comienzo y su valiente resolución. Creía firmemente que la verdadera lección no consistía en someter y pisotear al oponente, sino en hacerle comprender profundamente su error y darle el valor para que, incluso de entre las cenizas de la desesperación, pudiera hacer brotar la semilla de una nueva vida. El tiempo fluyó como un río, y el parque de Barranco recuperó su ambiente vibrante y acogedor. El incidente, ruidoso pero catártico, de aquella noche se fue desvaneciendo poco a poco en la memoria de la gente, como un sueño de una noche de verano. Pero en los corazones de quienes estuvieron allí, quedó grabado un profundo y cálido respeto por las dos valientes y hermosas mujeres soldado que aparecieron de la nada en medio de la oscuridad para impartir justicia y luego desaparecer. Luciana y Sofía, lejos de los focos, seguían cumpliendo silenciosa pero firmemente con su deber como soldados, protegiendo la vida y la seguridad del pueblo peruano. Aquel día también les dejó una gran enseñanza. Les recordó una vez más que lo que se esforzaban por proteger no era simplemente un territorio o una ideología, sino la vida cotidiana y pacífica de la gente común en esas calles, donde las personas viven respetándose mutuamente. Una noche de verano, con las estrellas brillando con especial intensidad, después de completar con éxito un entrenamiento de salto nocturno a gran altitud, Luciana y Sofía, empapadas en sudor, subieron a la azotea de su cuartel. Desde allí, contemplaban en silencio el hermoso paisaje nocturno de Lima, que se extendía ante ellas como un vasto río de luz. Después de un largo silencio, Sofía fue la primera en hablar. Mi sargento, de repente me acuerdo de lo de aquella noche. ¿El sargento Anderson habrá empezado de verdad una nueva vida en su país? Luciana, con una suave sonrisa,
miró la estrella más brillante del cielo nocturno y respondió. Probablemente sí, Sofía. Todos cometemos errores, y a veces, algunos son imperdonables. Pero lo importante es la voluntad de levantarse de esos errores y esforzarse por ser una persona mejor que ayer. Quizás aquel día no solo sometimos a 3 soldados descarriados, sino que salvamos el alma de una persona. Luciana extendió la mano y señaló las innumerables estrellas que llenaban el cielo oscuro. La razón por la que vestimos con gusto este uniforme pesado y agotador, por la que arriesgamos nuestras vidas y sudamos día y noche, no es solo para detener a un enemigo visible. También es para proteger un mundo donde todas las personas que viven bajo estas luces parpadeantes puedan vivir en paz, respetándose mutuamente y protegiendo su propia dignidad, sin ser discriminadas o heridas injustamente por su raza, género, pobreza o cualquier otra razón. Aquella noche, simplemente cumplimos con la misión más honorable como soldados. Las dos permanecieron un rato en silencio, apoyadas una en el hombro de la otra, guardando la noche de Lima en sus corazones. Sobre sus hombros descansaba la pesada pero invisible responsabilidad por su nación y su pueblo, pero ese peso no las oprimía. Al contrario, era como una medalla de honor que demostraba su razón de ser y hacía que sus vidas fueran más valiosas y brillantes. El pequeño alboroto que ocurrió aquella noche en Barranco podría ser recordado como un incidente trivial y menor en la vasta historia de esta ciudad. Pero el coraje y la dignidad contenida que demostraron esas dos guerreras no fue una simple exhibición de fuerza. Fue una convicción recta que se enfrentó a la horrible oscuridad del odio y la discriminación. Fue un corazón maduro y cálido que buscaba comprender y perdonar al otro, y sobre todo, fue la hermosa imagen de verdaderas profesionales que cumplen silenciosamente con su deber en su puesto. La noche en Barranco se profundizaba, y las dos guerreras de acero, con el paisaje nocturno de Lima como telón de fondo, brillaban más intensamente y con más calidez que cualquier estrella. Su luz, que se reflejaba mutuamente y a su vez iluminaba en silencio el mundo en que vivimos, era una fe reconfortante de que mientras ellas existieran, la noche en esta tierra siempre estaría en paz y llena de esperanza. Habían pasado 3 años y medio desde aquella calurosa noche de viernes de verano. Era una tarde de finales de otoño. La ahora sargento primero Luciana Vargas, cuyo rostro ya mostraba el aplomo de una veterana, estaba sentada en su escritorio de la Comandancia de Operaciones Especiales del Ejército, organizando una montaña de documentos después de un duro día de entrenamiento. Afuera, la oscuridad ya se había apoderado del paisaje, y el viento frío que soplaba de vez en cuando sacudía las ventanas, recordándole la profundidad de la estación. Su compañera, Sofía Rojas, había ascendido a sargento el año anterior y había sido asignada como jefa de otro equipo, por lo que ahora solo se mantenían en contacto a través de llamadas o mensajes ocasionales. Mientras Luciana estaba concentrada en los papeles, un sonido claro resonó en su computadora, anunciando la llegada de un nuevo correo electrónico. El remitente era la sargento Sofía Rojas. Con alegría, Luciana abrió el correo de inmediato. El asunto era una frase corta: «Mi sargento, ¿le gustaría ver esto?». El cuerpo del mensaje no contenía ninguna explicación, solo una dirección de internet que enlazaba a un artículo de un periódico local extranjero. ¿Qué será?, se preguntó Luciana, ladeando la cabeza mientras hacía clic con cautela en el enlace. La pantalla cambió y apareció un artículo lleno de palabras en un inglés desconocido. El titular decía: Michael Anderson, el exsoldado que superó las heridas de la guerra para convertirse en un héroe que sana las heridas de su comunidad. Al leer el nombre Anderson, la mirada de Luciana vaciló por una fracción de segundo. Comenzó a leer el artículo lentamente, palabra por palabra. El artículo comenzaba contando la historia de un joven que, años atrás, tuvo que abandonar el ejército de forma deshonrosa y que, al regresar a su ciudad natal, pasó por un periodo de profunda desesperación y extravío. Sin embargo, un día comenzó a trabajar como voluntario en un centro de asesoramiento para jóvenes y, posteriormente, estudió psicología y fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a veteranos que, como él, sufrían de estrés postraumático y heridas emocionales. El artículo informaba que su organización estaba recibiendo un gran reconocimiento, especialmente por sus programas para resolver conflictos derivados de diferencias raciales y culturales, y para ayudar a personas de diferentes orígenes a aprender a respetarse mutuamente. La respuesta de Anderson a la pregunta del periodista, ¿cómo logró este cambio tan asombroso?, estaba citada al final del artículo. Durante mi servicio militar, cometí un error muy grave. A causa de mis propias heridas y prejuicios, ofendí profundamente a otras personas. En ese momento, yo era idéntico al monstruo que tanto odiaba. Pero entonces conocí a 2 mujeres soldado de la República del Perú. Ellas podrían haberme sometido por la fuerza, pero en lugar de eso,
Me enseñaron qué es la dignidad humana y de dónde proviene la verdadera fortaleza. Ellas pusieron fin a mi vida como soldado, pero me dieron un nuevo comienzo como ser humano. Lo que aprendí esa noche en una banca de Barranco fue que respetar a los demás es, en última instancia, el primer paso para respetarse a uno mismo. Mi vida volvió a empezar esa noche. Junto al artículo, había una foto de Andersen, ahora con un aire de hombre maduro, sonriendo con una expresión amable y profunda tras unas gafas. No quedaba ni rastro de aquel joven arrogante y violento. Luciana terminó de leer el artículo y apagó la pantalla del ordenador en silencio. Luego, se reclinó en su silla y cerró los ojos. Una sonrisa muy leve pero cálida se dibujó en sus labios. Era el momento de confirmar que la dolorosa decisión que había tomado en medio del caos de Barranco aquella noche, y el perdón que había otorgado al aceptar una disculpa sincera, no habían sido en vano. La pequeña chispa que habían encendido había llegado a un alma oscura al otro lado del planeta, la había levantado, y ahora él, a su vez, se había convertido en una antorcha que iluminaba otras oscuridades. Al mirar por la ventana, vio las estrellas incrustadas como joyas en el frío cielo nocturno. Pensó en las innumerables personas que, como esas estrellas, se esforzaban en lugares invisibles del mundo para iluminar la oscuridad a su manera. Y comprendió. La verdadera fuerza no reside en vencer a alguien, sino en ayudar a alguien a levantarse. El verdadero honor no consiste en enaltecer el propio nombre, sino en proteger la dignidad de los demás. Un viento lejano rozó suavemente su mejilla. Fue como un saludo de agradecimiento enviado por una sinceridad que había florecido de entre las cenizas. La sargento primero Luciana Vargas volvió a su puesto y comenzó a organizar en silencio los documentos restantes. Mañana, en algún lugar anónimo de este país, volvería a cumplir con su deber para proteger la noche pacífica de alguien. Esa era la vida que había elegido, y la forma en que ella misma brillaba con más intensidad. La noche